Hola a todos, Dios bendiga. Hola, bendiciones para todos. Nos alegra estar nuevamente en este espacio que es su espacio. Bueno, realmente estamos muy contentos y agradecidos con Dios por estar aquí hoy. Hace rato que no estábamos, ¿verdad? Amén. ¿Cómo hace cuánto? Creo que desde el año pasado. Sí, 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 desde el creo que año pasado. fue como la última vez. Sí, Sí, realmente. Y estamos muy contentos de estar hoy aquí en este espacio porque, bueno, nos gusta mucho estos espacios, nos gusta crecer juntos. ¿Qué es la ceguera? ¿Qué es estar ciego? Bueno, realmente es la pérdida total o parcial de la visión. ¿Sí? Es esa pérdida que puede ser congénica, que viene desde el nacimiento o adquirida por algún tipo de enfermedad o algún accidente. Y me llama mucho la atención que mientras hacía ese estudio hay ceguera tanto física, tanto emocional como espiritual. ¿Sí? Esa ceguera física que es adquirida por una enfermedad, un accidente en particular, esa emocional que nos impide darnos cuenta de esas emociones, de lo que sentimos, de esas cosas que nos hacen sentir mal y que no nos permiten avanzar o nos limitan, y espiritual, cuando no podemos ver lo que el Señor quiere para nosotros, quiere enseñarnos, ver ese propósito de parte de Dios para nuestra vida, que se convierte en una ceguera espiritual. Y realmente nosotros nacemos ciegos, hablando en el ámbito espiritual. La palabra de Dios en Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Desde el nacimiento, nuestra tendencia natural es alejarnos de Dios y no podemos percibir la verdad de Dios para nuestra vida. Y me llama mucho la atención que 2 Corintios 4:4 nos dice que el Dios de este siglo, el Dios con D minúscula, eh, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Satanás, el enemigo, influencia demasiado en nuestra ceguera espiritual. amén. Y Así es es. importante tenerlo en cuenta que desde que Adán y Eva pecaron, el Señor, se generó una enemistad entre el ser humano y el enemigo. Amén. Y por eso nacimos siendo ciegos, y es importante ir a la luz de la palabra para conocer la verdad, para que nuestros ojos sean abiertos. Por eso es importante tener esto en cuenta, y yo sí les voy a invitar a que abran sus Biblias, por favor. Vámonos a Marcos, porque queremos centrarnos el día de hoy precisamente en esta historia. Si están allí con sus Biblias, excelente, y si no, igual nosotros les vamos a leer. Está en Marcos capítulo 8, verso 22 al 26. Marcos 8, 22 al 26. Yo se las voy a leer en la Biblia de las Américas. Y llegaron, dice así, llegaron a Bethsaida y trajeron a Jesús un ciego y le rogaron que lo tocara. Tomando al ciego de la mano, lo sacó fuera de la aldea, y después de escupir en sus ojos y de poner las manos sobre él, le preguntó, ¿ves algo? Y levantando la vista dijo, veo a los hombres, pero los veo como árboles que caminan. Entonces Jesús puso otra vez las manos sobre sus ojos, y él miró fijamente y fue restaurado, y veía todo con claridad, y lo envió a su casa diciendo, ni aún en la aldea entres. ¡Wow! Esto es totalmente impresionante. Entendamos un poquito el contexto de la ciudad de Bethsaida, eh, porque llama mucho la atención que cuando el Señor iba a restaurar la visión de este ciego, no conocemos su nombre, pero este ciego, este milagro de este ciego, resulta que esa ciudad era una ciudad que no se arrepintió y que era incrédula, tenía un corazón completamente endurecido. Y eso lo podemos ver en Mateo 11, 21 al 22, en Lucas 10, 13 al 14, que el Señor realmente hace alusión que era una ciudad totalmente endurecida e incrédula. Amén, amén. Creo que ese punto que estás tocando
es muy, pero muy importante, porque se va a escuchar como fuera de lugar, pero la incredulidad proviene del razonamiento del hombre. El razonamiento del hombre, lo vamos a poner en sentido contrario, el razonamiento del hombre es igual a incredulidad. Y fíjate que, amor, es muy interesante lo que comentas porque tanto en Romanos como en Efesios habla de que hay vanidad en el razonamiento del hombre. O sea, Total. el ser humano creemos que lo sabemos todo, ¿no? Y en ese sentir nos alejamos de Dios. Y más aún, esa vanidad de la razón, la vanidad de la mente, está relacionada con lo que estabas comentando, con lo que nos comenta la palabra de Dios, con la dureza de corazón. Uf, sí. Eso, es decir, el corazón conectado con el endurecimiento del corazón conectado con la vanidad del razonamiento de la mente y la ceguera espiritual al mismo tiempo. Total, total. A mí me pasa algo muy, muy importante que quiero compartir con ustedes y es que a veces pensamos que por ser líderes, independientemente de, eh, es lo que el mundo nos hace creer que no podemos ser personas, digamos, vulnerables partiendo desde allí, pero segundo, cuando el Señor nos confronta con la palabra del Señor y cuando dice que siempre hay que creer a los demás como mejores que nosotros, me llama mucho la atención que cuando nosotros encontramos en este contexto a personas que quieren compartir con nosotros X o Y razón, nuestro corazón se endurece porque creemos que la persona que nos está conversando no tiene la autoridad o la capacidad para enseñarnos algo. Y creo que cuando estamos trabajando desde ese aspecto, hay orgullo en nuestro corazón y nos cerramos por completo a recibir lo que el Señor nos está diciendo, lo que el Señor quiere hablarnos. O pasa también cuando vamos a la palabra del Señor y el Señor nos está hablando y nos hacemos como los que no es con nosotros, como dices tú, como que nos sordeamos. Nos sordeamos. ¿Sí? Esa palabra la hemos aprendido aquí Aquí en en México. México. Nos sordeamos. Ajá, o sea, como que nos sordeamos y el Señor nos está diciendo, hey, haz esto, pero hay una lucha, la carne contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Y hay unas causas muy importantes a tener en cuenta de lo que produce y nos mantiene en una ceguera. Vamos a ver aquí que la palabra del Señor en Marcos 8 dice que Dios sacó a este ciego de la aldea. ¿Por qué lo sacó? El entorno es completamente importante y por eso les explicamos como el contexto de esta ciudad. Era una ciudad incrédula, era una ciudad que tenía un corazón duro, que era una ciudad que no se arrepentía, a pesar de que el Señor les hablaba, no recibían el mensaje. El entorno a veces en donde nos encontramos nos hacen perseverar en la ceguera. Quizás estamos en entornos, por ejemplo, familiares, en donde consideran que seguir a Jesús es una pérdida de tiempo. Estamos de pronto en un entorno laboral en donde nos atacan constantemente nuestra fe y distorsionan la verdad, la palabra del Señor, y al final terminamos haciendo lo que en el entorno laboral nos dice, más en lo que la palabra del Señor nos dice. O estamos en entornos que realmente niegan y que se burlan del mensaje de la verdad de la palabra del Señor y terminamos siendo incrédulos, orgullosos y duros de corazón. ¿A cuántos no les ha pasado que cuando, digamos, a mí me pasó en un tiempo que cuando iba a la iglesia, yo soy una persona que me activo, yo me muevo demasiado, pero me acuerdo que habían personas que decían en ese contexto como que te estás moviendo por mostrarte o sea, como que empiezan a atacar lo que tú haces para el Señor y al final terminan afectando tu relación con el Señor. Estar en esas conversaciones que corrompen nuestras creencias fundamentadas en la palabra del Señor hacen que nos movamos de un corazón duro, incrédulo. Y por eso me llama mucho la atención que una de las causas que puede mantener a una persona incrédula es el entorno. Por ende, también el orgullo, ¿sí? El orgullo que tenemos como seres humanos. Sí, tienes toda la razón. Creo que el orgullo es una palabra clave e importante. Es que a nadie le gusta que lo corrijan, por ejemplo, ¿no? Entonces, y la corrección, bueno, abro paréntesis. Aquí tenemos que recordar algo muy importante que es para todos, ¿no? Es prácticamente una máxima, una regla sine qua non. Sí o solo sí, como creyentes cristianos, entendemos que el mayor servirá al menor. Sí. El mayor servirá al menor.
Entonces, que nos corrijan nos duele porque somos orgullosos. Pero en ese momento tenemos que recordar, y me ha pasado, tenemos que recordar de que estamos para servir. Y si salimos de ese ambiente, como tú lo comentabas, amor, es para mejorar. Yo creo que Jesús sacó o invita, ¿no?, a salir al ciego una vez recuperada la vista, el don de la vista. ¿Para qué? ¿Para qué? Es una pregunta. Para buscar otro tipo de ambiente, para buscar otro tipo de conocimiento, para buscar no la sabiduría o razonamiento del hombre, sino la sabiduría divina. Y para ser influenciados, porque hay estudios que han revelado que nosotros realmente podemos adquirir inclusive la forma de pensar, de sentir con las personas que tenemos a nuestro alrededor. Pónganse ustedes a pensar, por ejemplo, yo que estoy en México, soy colombiana, y un tiempo en mi trabajo perduré con muchos mexicanos, mucho. Ahora trabajo más desde casa, pero en mi trabajo cuando me tocaba salir, los mexicanos, los norteños hablan mucho como que ¡ah! Muy, como fuerte, como golpeadito, ¿no? Sí, como que ¡ay! Y como que hacíamos como, y en mi caso yo era como que ¡ay! No te creas. Es cierto, recuerdo. Y yo todo el tiempo era ¡ay! No te creas, no sé qué. Y como que se me pegaba la forma de hablar, el acento, todo se me pegaba. Entonces, la influencia que tenemos de las personas a nuestro alrededor es real. Empezamos a pensar igual, a actuar igual. Entonces, las personas que tenemos a nuestro alrededor pueden hacer que el progreso, el crecimiento de Dios se estanque. Por eso el Señor sacó de la aldea, de ese lugar, al ciego. Y me encanta demasiado porque el Señor, una vez que hace ese proceso de sanación, que ya vamos para allá, le dice que no regrese. Y lo importante de no regresar de donde Dios nos ha sacado. Claro, yo creo que Jesús hace esa invitación a... ¿Por qué? Porque a veces creemos que creemos en Dios, pero no creemos realmente. O sea, nos engañamos a nosotros mismos por la ceguera espiritual, ya sea completa o parcial. O sea, nos engañamos a nosotros mismos. Y a veces hay que salir del entorno en el que nos encontramos para ver por completo el escenario completo, ¿no? Total. Como lo que nos ha pasado a nosotros, ¿no? Mi esposa viene de Colombia, yo en mi caso vengo de Nicaragua, y al salir de ese entorno de tradiciones, de costumbres, inclusive culturales o organizacionales como tal, nos hemos dado cuenta de que en Dios todavía nos falta mucho que conocer y mucho que experimentar. Total. Y otra de las causas también que nos mantienen en la ceguera son las heridas del pasado. O sea, las heridas del pasado a veces están ahí, unas conscientes, otras que son inconscientes y que realmente al ser inconscientes las vamos a ver más reflejadas en nuestro comportamiento. ¿Por qué será que a mí me duele tanto cuando una persona me dice la verdad, por ejemplo? ¿Por qué será que me duele tanto cuando una persona no me mira, cuando no me hablan, cuando no me saludan? ¿Por qué será que cuando alguien habla algo en algún punto importante de la palabra del Señor, esto me lastima tanto, me duele tanto y me lo tomo tan personal? Y es que hay heridas del pasado, hay heridas de nuestra niñez, de nuestra adolescencia, de la interacción, de la experiencia con los demás, que están vivas. Y esas heridas son las que el enemigo toma para destruirte y mantenerte ciego. Porque el momento que yo dejo de buscar a Dios por una mirada, por un saludo, porque alguien me dijo algo y no me habló de la mejor manera, y yo me lo tomo tan personal y dejo de buscar a Dios o de asistir a una congregación en particular, ya ahí me está diciendo algo importante. Hay una herida que sanar, porque entonces ya mi mirada no se está yendo hacia Jesús, sino hacia lo que los demás hacen. Pero recordar que nosotros tenemos la potestad de decir que nos afectan o no, y también de llevar todas esas heridas a los pies del Señor. Fíjate, amor, tú hablando de ese tema, creo que hay que agregar, en cuanto a las heridas del pasado, cuando vemos a alguien que logra algo y nos duele. Eso también es importante. Una vez tú me dijiste, bajo el conocimiento que tienes de psicología, que es
como una envidia, una admiración mal gestionada, ¿no? Porque nos duele y más bien nos deberíamos alegrar. Cuando un hermano o hermana logra algo importante en su vida, es un gozo para toda la iglesia. Fíjate que eso es un aspecto importante de la ceguera espiritual y va muy ligado a la identidad que tenemos en Jesús. La identidad se compone del autoconcepto, la famosa autoestima, la forma de recordar la verdad de Dios para nuestra vida y entender el propósito que Dios tiene con nosotros. Fíjate, es que es una línea muy delgada porque también nos está mostrando y nos está diciendo, hey, tienes que sanar esa herida de la búsqueda de aprobación excesiva porque todos es necesario ser aprobados, aceptados, valorados y sentirnos pertenecientes a algo. Todos. Pero cuando esto ya pasa la barrera en la cual me genera un malestar emocional, físicamente y espiritual, físicamente porque la forma en que nosotros nos estamos sintiendo se somatiza en el cuerpo. Hay personas que les duele el corazón, que les da taquicardia, sarpullido. Que sudan, sarpullido, que se agitan y empiezan a sufrir de ansiedad. Entonces, estas cosas también nos están diciendo, hey, hay algo dentro de ti que necesitas entregarle a Dios. No sé, de pronto en tu niñez fuiste abandonada, abandonado, rechazado, se burlaron de ti, fuiste humillado, humillada, casi no era muy importante lo que decías, te callaban, invalidaban lo que sentías, que cuando tú creces y no sanas y no eres consciente de ello y lo llevas a la palabra del Señor, a la verdad de la palabra del Señor y transforma tu mente a través de la palabra del Señor, esto genera que tú no puedas ni siquiera valorar lo que otros hacen. Y estamos poniendo nuestra identidad en cosas externas, más que en la verdad. Externas, porque digamos, yo lo pongo en los likes, yo lo pongo en la valoración de los demás, mi identidad, en cosas que son cambiantes y efímeras. Por ejemplo, hoy a mí me gustaba vestirme mucho de negro antes, muy neutro, pero ahorita me gustan los colores. Y si mi identidad solo se basa en eso, en algo efímero y cambiante, pues mi identidad va a variar. Yo no soy ni mis roles, no soy ni el cargo, ni los talentos que tengo. Yo soy una hija de Dios que no va a cambiar y que no va a variar. Es que, sabes, la ceguera espiritual, completo o parcial, nos lleva a perder la percepción de lo realmente espiritual. Total. Y lo moral. Es decir, entre lo bueno y lo malo, pero más aún, como no tenemos visión de lo espiritual, nos enfocamos en la percepción de lo material. Lo efímero. Exactamente. Entonces, eso también es una causa, un impacto muy importante de la ceguera espiritual. Es decir, como no nos permite ver lo espiritual, concentrarnos en lo espiritual porque tenemos los ojos vendados. Total. Entonces, sí volteamos la mirada a lo que sí podemos ver, que es lo material, que es el mundo. Amén, así es. Y otra de las causas, última de las tantas, pero última es la falta de comunicación genuina con Dios y la exposición a la luz de la palabra del Señor. O sea, como lo dijimos al inicio, nacimos en tinieblas, total, cegados, con ese deseo de no buscar a Dios carnalmente. Pero cuando nosotros no buscamos a Dios genuinamente, sino que lo busco porque tengo que leer la Biblia, porque me dicen que tengo que orar, porque me dicen, pero no bajo esa necesidad y esa sed genuina de que necesito de Dios, tampoco hay transformación. Eso es algo que yo compartía también en mis redes sociales y es que hay unas reglas estrictas y rígidas, es que tienes que orar así, tienes que leer la Biblia así, tienes que levantarte así. Y era algo con lo que yo venía y yo le decía a mi esposo. Es prácticamente entonces, todo automático, como un robot. Yo le decía a mi esposo, pero amor, ¿tú por qué no oras así? ¿Tú por qué no lees la Biblia así? ¿Tú por qué no actúas? O sea, yo como que venía como que tiene que ser así. Paso a paso. Pero Dios me hizo ver algo increíble, amor. Amén. Me hizo ver algo impresionante y es que no tenemos que seguir unas reglas rígidas porque hay gente que puede buscar a Dios solo bajo esas reglas, pero no está teniendo un encuentro real con el Señor. O sea, tiene que ver más con la intención y nuestra necesidad de nacer de nuevo para que ese deseo sea buscar a Dios. Amén, es que tenemos que tener mucho cuidado con caer en la rutina o en la costumbre o tradiciones vacías. Mi esposa me hacía ese comentario, ¿no? ¿Por qué tú no haces esto, lo otro? Pero yo le conversaba a ella de que yo en ocasiones voy en el camión y yo voy platicando con Dios y la gente me queda viendo. Amén.
quizás pensarán ellos, ¿qué le pasa a ese varón que va ahí en el camión? Pero no sé, a mí me nace en el corazón de una forma sincera, en ese espacio, en ese momento, platicar con él, conversar con él. Y no me da pena quienes estén cerca, porque yo estoy haciendo lo que debo hacer, lo Sí, bueno. a lo que referimos también no es que es necesario ir a solas. Ah, Jesús claro. apartaba espacios a solos en momentos buenos y en momentos no tan buenos para hablar con Dios. Creo que es nuestro mayor ejemplo, pero a lo que hacemos referencia es que cuando tenemos estas reglas rígidas en nuestra vida, de que tengo que leerme 2 capítulos por día, tengo que leerme 3 capítulos, tengo que orar 2 horas, 5 horas, a veces es mejor orar 5 minutos bien orados que una hora pensando, 5 minutos orando y 45 minutos, 55 minutos pensando en la tortilla, en el mole. Te quedas dormido en la Te quedas oración. así, o sea, Es yo... que, sí, 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 perdóname. no, sí, sí, sigue, sigue. Es que puede ser un debate entre cantidad y calidad, ¿no? Ajá, Pero creo que siempre es muy bueno, muy positivo buscar ese equilibrio, ¿no? ajá. Tampoco es que vas a orar 10 segundos y ya, ¿no? Pero al final de todo, más que la forma es el fondo. Si te nace en el corazón hablar con él y abrirte con él y ser muy sincero con él y tener esa conexión personal muy íntima con Jesús. Total, sí es sí, no. Para mí sí, no, porque a veces no van a haber días que tengamos ese deseo de orar ni de leer la palabra de Dios. Van a haber días en los que vamos a tener que doblegar esta carne y tener que decirle te sometes, porque esta carne no puede sobrevivir. Nuestro espíritu necesita llenarse de la palabra y la oración de Dios, pero siempre es importante quitarnos esas reglas rígidas y empezar a disfrutar, porque cuando no disfrutamos lo que hacemos con Dios, Exacto, se vuelve una carga, una obligación, una exacto, pesadez, y al final ni disfrutamos, ni aprendemos, ni tenemos encuentros reales y genuinos con Dios. exactamente. O sea, que esos 10, 20, 30, una hora, cada vez te exijas mejor a buscar más a Dios a profundidad, pero con genuinidad, no con reglas estrictas en cuanto a cómo tenemos que orar y cómo tenemos... No, amar esos espacios con Dios porque entendemos que Él está ahí con nosotros. Exactamente, es como al responder la pregunta, ¿por qué vas a la iglesia? Exactamente. Sí, a veces hay personas, me ha pasado que caemos en esa simple costumbre de ir a la iglesia todos los domingos Mm. y perdemos de vista, hablando de la ceguera El espiritual, motivo. el verdadero motivo por amor, por agradecimiento, por la gracia de Dios en nuestra vida, perdemos la verdadera razón de por qué estamos en ese lugar. Y eso hace parte de la ceguera espiritual. Sí, Cuando vamos a la iglesia solo por cumplir o porque va a decir el pastor, si no voy el pastor se va a dar cuenta, o realmente, o el líder se va a dar cuenta, o realmente voy porque yo tengo esa necesidad de ir a reunirme con mis hermanos y adorar a Dios en espíritu y en verdad. Eso hace parte también de también esa barrera de poder tener encuentros reales con Dios. fíjate, bueno, a mí me llama mucho la atención el tema de la ceguera parcial. ¿Sí? Un tipo de ceguera espiritual que nos limita, porque podemos percibir la luz hasta cierto punto, las formas hasta cierto punto, los colores hasta cierto punto, ¿sí? Así Y es. eso hace que no nos podamos desarrollar de forma plena en Dios, en esas actividades que tenemos que hacer en Dios. Wow. O sea, para mí, si bien está la completa, ¿no? Que perdemos la visión por completo, no tenemos percepción de la luz, pero la ceguera parcial también puede ser muy, pero muy peligrosa. Muy peligrosa. Como que vemos, pero a la vez no estamos viendo nada. Exactamente, y Total. eso limita nuestro desarrollo y crecimiento, porque como que avanzamos y no avanzamos. Así es. Bueno, el tiempo va corriendo, ya vamos a ir casi finalizando, pero ¿cómo puede impactar en nuestra vida diaria la ceguera espiritual? Y es que primero tomamos decisiones erróneas y una forma de darnos cuenta de las decisiones erróneas que hemos tomado son las consecuencias de nuestras acciones. ¿Cómo estamos ahora? Nos vamos a dar cuenta que tantas decisiones hemos tomado no adecuadamente. Y esa es una de los impactos fuertes de la ceguera espiritual. El orgullo y la autosuficiencia, cuando caemos en que ya somos autosuficientes, eso ya nos está diciendo, por Dios, tu ceguera está impactando. El engaño espiritual, la resistencia al cambio. Uf, esto es una de las cosas que me impacta de la ceguera espiritual, la resistencia al cambio. ¿Sabes cuál me impacta a mí en lo particular? La ceguera espiritual nos impide
entender cuál es nuestro propósito. Total, Porque si no entendemos el propósito, no tenemos una meta. total. Y cuando el ser humano no tiene una meta, pues andamos como pollos sin cabeza, perdidos por completo. Total. Y también algo supremamente importante, amor, el alejamiento de la verdad y la separación de Dios. Porque me llama mucho la atención Así es. que un corazón que no ha perdonado, sus oraciones no son escuchadas. Amén, tienes toda la razón. No son escuchadas, dice la palabra del Señor. Y vuelvo a caer a la importante relación entre el corazón, los pensamientos y la ceguera espiritual. Entonces, tenemos que tener un corazón, tenemos que pedirle a Dios, así como el salmista, que nos renueve espiritualmente, pero para esa renovación se desarrolle en nuestra vida, tenemos que tener un corazón abierto, o sea, dispuesto Después. y no cerrado y no duro ante la palabra de Dios, porque es la palabra la que es como espada de doble filo. Total. Yo tengo una pregunta para todos. ¿Qué áreas de su vida consideran ustedes que hay ceguera? Esas áreas en las que usted cuando lee la palabra del Señor, cuando alguien habla, cuando escucha un mensaje, la palabra del Señor, como que se resiste, hay como una resistencia, como que ese orgullo, ese corazón se endurece y como que uno dice, ¡ay! Quiero estallar y quiero decir y quiero hablar. ¿Qué áreas usted conoce o que pronto trae ahorita a su mente y dice, necesito que el Señor quite esa ceguera de mí, esa área, para poder no resistirme al cambio y la transformación de Dios en mi vida? Yo tengo varias, la verdad, el Señor me ha confrontado mucho, por eso decimos también compartir eso, porque inclusive es importante ver las personas que nos traen hacia Jesús, que fue lo que pasó con el que estaba ciego. Bethsaida era un lugar incrédulo y que no tenía arrepentimiento, pero puede ser que las personas que trajeron a este ciego a Jesús y lo acercaron a Jesús tenían conocimiento de quién era Jesús y por eso lo acercaron. Y tener a alguien ahí cerquita que nos acompañe en ese proceso de ceguera, que nos lleve a la luz de Jesús, a la palabra del Señor, es importante. Y cuando yo me he sentido así como resistente al cambio y como que lucho internamente con eso, alguien a quien me acerco es a mi esposo. Le digo, amor, ministrame en esta área de mi vida, hazme ver, enséñame qué crees tú sobre esto, porque realmente hay áreas que necesitamos que Dios a través de otras personas también nos haga ver. Y yo te voy a hacer una pregunta aquí enfrente de los hermanos, las personas que nos están viendo. Cuando yo te hago un comentario crítico, ¿te duele o no te duele? Sí, hay algunos que sí. Exactamente. Sí, hay algunos que duelen y que ahí es donde uno se da cuenta, uy, hay áreas que Exactamente. necesito trabajar y sanar. Exactamente. Y yo te hago los comentarios con mucho amor, ¿no? Ujú. Con el deseo de que crezcas espiritualmente, profesionalmente, personalmente. Pero sí es cierto que cuando nos hace un comentario crítico, en el buen sentido de la palabra, pues nos duele. Nos duele. Nos duele. Y la pregunta es, ¿por qué nos duele? Exacto. ¿Por qué nos duele? Ahí es donde tenemos que darnos cuenta que puede haber ceguera espiritual y que está impidiendo que podamos crecer. Al finalizar, ya para finalizar ahora sí, hay unas enseñanzas muy grandes que nos deja entonces, digamos que todo esta enseñanza del ciego, mucho, es muy profundo este tema, pero primero, Jesús nos guía en el proceso de sanidad. El ciego fue guiado por amigos, no sabemos quién eran, personas, pero que lo acercaron a Jesús, que es importante tener esas personas que conozcan a Jesús, que tengan temor del Señor y que quiera guiarnos hacia Jesús, que nos digan la verdad con amor, aunque nos molestemos, aunque nos duela en este momento, pero que es necesario para crecer. Pero Jesús nos guía. Cuando el Señor sacó al ciego de esa ciudad, lo guió, pero no lo sanó inmediatamente. A veces queremos todo inmediato y creemos que hay fórmulas secretas. A mí a veces me escriben y me dicen, hermana, me pasa esto, ¿cómo puedo? Porque pues ya saben, trabajo el tema de la psicología, pero no es algo inmediato, es un proceso. La sanidad tiene un proceso y exactamente hay sanidades que el Señor puede hacer instantáneamente, pero hay otras que hay etapas, hay procesos de transformación porque Dios quiere hacer algo en nosotros a través de ese proceso. Y vemos que al principio Él vio a las personas como árboles, pero luego ya hubo la sanidad. Entonces Dios nos guía en ese proceso de sanidad.
También no todos reciben la revelación completa de inmediato, es un proceso. Hay personas que llegan al Evangelio, llegamos con todas esas heridas, todas esas cosas, porque la iglesia es como un hospital total. Así es. Y realmente llegan con todas esas heridas, pero no es inmediatamente que tú ya vas a sanar esa herida que tanto te duele, no es inmediato a veces que vas a sanar y dejar todo lo que te ha afectado hasta el día de hoy, pero que Dios poco a poco irá revelándote conforme a la disposición que tú también tienes de buscarle realmente y genuinamente y dejarte guiar por esas personas que quieren realmente, te aman y acercarte a Jesús. Jesús quiere una relación personal con nosotros. Cuando Él saca al ciego de ese lugar, tuvo una conversación personal con Él. Y es que a veces nadie va a poder hacer cosas por nosotros. Nadie, por mucho que nos amen, por muchos que nos quieran, orar, nadie va a poder hacerlo más con tanta intensidad como tú, nadie va a poder leer la Biblia por ti como tú en la necesidad que tienes. Hay cosas que solo son tú y Dios, que nadie va a poder hacer por ti ni por mí. Y ver claramente es clave en la vida cristiana para poder comprender la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Y punto en último, la obediencia es importante. Yo me pregunto qué hubiera pasado si este ciego hubiera regresado a la aldea. Quizás esas influencias. ¿Sabes? Hubiera vuelto a ver como en el pasado. Uh-huh. ¿Sí? Porque estamos hablando, en este punto estamos hablando de una ceguera espiritual, ¿no? Amén. No estamos tocando la ceguera física como tal. Entonces, nuestro contexto es una persona que regresa para ver cómo miraba en el pasado, sin esa percepción de la luz que es Jesús. A mí me llama mucho la atención cuántas veces hubo ese contacto físico entre Jesús y el ciego. Dice que primero lo toma de la mano y lo saca. Está uno. Luego le pone las manos en los ojos. Amén. Y ve como árboles. Y ve como árboles. Y luego nuevamente le pone las manos en los ojos. Son 3 ocasiones en las que Jesús toca a esta persona. Y es muy hermoso entender, como tú lo comentabas, de que es un proceso. Primero es necesario, como tú lo comentabas, amor, nuevamente, hay que salir. O sea, hay una bandera roja en ese lugar con esas personas. O lugares, sí, o emociones, exacto, sentimientos. Situaciones. O sea, no solamente lugares, emociones, no solamente personas, sentimientos que nos han atado por mucho tiempo y regresar ahí es un peligro. Por algo Dios le dijo, no regreses, no regreses ahí. Porque hay áreas que son un peligro para nosotros. Si Dios te ha sacado de la drogada, del alcoholismo, de un lugar de perdición, no regreses ahí, porque el Señor ya te sacó y es un peligro para nosotros, porque carnalmente este cuerpo siempre va a estar tentado a pecar constantemente. Así es. Es importante entender eso. ¿Y cómo podemos salir de ahí? Ya creo que lo hemos dicho durante toda esta transmisión el día de hoy. Hay que primero caer en cuenta y reconocer que estamos heridos. Hay que reconocer que hay ceguera en nuestra vida y que la forma en que podemos abrir, que nuestros ojos sean abiertos, es a través de esa cercanía con Jesús. Creer en Jesús y creerle a Jesús, que son 2 cosas totalmente diferentes. Tercero, importantísimo, arrepentirse y pedirle perdón a Dios. Señor, yo he tenido oraciones muy genuinas con Dios, muy, muy genuinas, y le digo, Señor, ¿sabes? Yo siento esto, estoy herida en esta área, Señor, y yo a través de esa herida estoy visualizando todo como si fuera el problema, cuando realmente soy yo en muchas partes de mis heridas que necesito sanar. Señor, por favor, tú conoces, y le hablo de esa herida en particular, y le cuento realmente en esa herida en particular. Y Dios me ha sanado en muchas heridas, y hay otras que con el tiempo no se va dando cuenta que tiene. Entonces es necesario constantemente arrepentirnos y pedirle perdón a Dios sobre eso. Leer y meditar en la palabra de Dios para mí se ha convertido en algo supremamente y siempre será fundamental, porque es ahí donde está la verdad de la palabra de Dios. Hay cosas que Dios no va a contestar porque están en la Biblia. Y si no la leemos, difícilmente podemos ver la luz en el camino. Fíjate que yo creo que el primer paso es importante. O sea, reconocer, admitir que tenemos en nuestra vida ceguera espiritual. Total o parcial, pero está presente. Y quizás en este momento todo está bien, tienes una visión muy clara, tenemos una visión muy clara, pero eso no nos exime de que en un momento de nuestra vida pasemos por una situación, ¿sí?,
lleguen personas o emociones, como tú lo comentabas, a nuestra vida, y poco a poco eso afecte nuestro sentido de la vista espiritual. Entonces tenemos que estar siempre, siempre abiertos, con humildad en el corazón, para reconocer en ese momento preciso cuando la ceguera espiritual quiere retomar nuestra vida espiritual. Amén. Juan 8:12 dice que Jesús es la luz del mundo. Y realmente no habrá forma en la que pueda salir de las tinieblas, crecer. Yo algo que me llama mucho la atención es irme a ver cómo estaba antes y cómo estoy ahora. Y me llama la atención que a veces Facebook saca como que esos recuerditos y uno dice, ¿qué tanto he crecido, tanto en persona como espiritualmente? O sea, ¿qué tanto he crecido? Hacer como ese análisis, ¿qué tanto hemos crecido, hemos avanzado? Es supremamente importante. Y hablar con alguien genuino que nos quiera, que quiera vernos bien en Jesús, que nos anime a crecer, que entienda el propósito de Dios también para tu vida, es importante para que te haga ver la verdad. Qué importantes son las personas que tenemos a nuestro lado. Los buenos amigos. Qué importante es, o sea, para que nos puedan decir la verdad cuando hay cegueras, hay áreas de nuestra vida que nosotros creemos que estamos bien, pero que no. Y cuando llega ese amigo y nos dice la verdad, con amor, obviamente, con asertividad, aunque nos duela, pero que nos hacen reflexionar y nos traen otra vez al camino, es fundamental. Amén, amén, así es. Amén. Y pedir la guía del Espíritu Santo siempre. En Juan 16:13 dice, el Espíritu de verdad nos guiará a toda verdad. A veces entristecemos al Espíritu con nuestros pensamientos, con nuestras actitudes, con nuestro alejamiento de la búsqueda de la palabra del Señor y con la desconexión que tenemos con Dios. Y eso a veces entristece al Espíritu. Y así que estamos como perdidos dirigiéndonos sin un rumbo fijo. Total. Fíjate que yo sigo dando vueltas en mi cabeza. Ahorita estoy pensando en ese momento que comenté al inicio, ¿no? De que estaba en mi casa en Managua y no había energía. Y estaba todo en completa oscuridad. Es decir, yo era consciente de que esa era una situación en ese momento en mi vida de que me estaba limitando a avanzar, en este caso a practicar un instrumento. Pero esa conciencia de que no estaba ocupando realmente mi tiempo me impulsó a ocuparlo de la mejor forma posible. Eso es. O sea, ser conscientes. Es que a veces no somos conscientes. Por eso te comentaba, amor, que ese primer paso, el ser conscientes de la situación, es muy importante. Pero también no es ser conscientes por nuestra propia fuerza, sino que a través del Espíritu Santo sea Él el que nos dé el discernimiento. Total. A veces puede ser que en este momento yo crea que estoy completamente con mi visión sana, pero creo que debe ser una oración constante o parte de nuestra oración de todos los días, el rogarle a nuestro Señor Jesús que siempre nos dé una visión clara de qué es lo que Él quiere para cada uno de nosotros. Total. Y otra cosa importante, ser conscientes para no ser personas activas del enemigo. Así es. Porque cuando estamos cegados, el enemigo, lo leíamos al principio, es el Dios de la ceguera. Y cuando estamos cegados, somos agentes activos del enemigo para mantenernos estancados y limitar a otros. Así es, porque mira, esto es increíble. Como está presente en nuestra vida la ceguera espiritual, no nos enfocamos o no percibimos lo espiritual. Y no sabemos que estamos heridos. Y en ese caso nos enfocamos, como lo comentaba antes, en lo material. Pero bien dice, por ejemplo, Marcos 8. ¿Por qué? ¿Qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Y eso también es una consecuencia, es un impacto que tiene la ceguera espiritual en nuestra vida. Podríamos hablar muchas cosas. Sí, la verdad, el Señor nos ha enseñado este tiempo. Tema excelente para comentarlo mucho más. Sí, de verdad que me voy muy llena y muy reflexiva esta noche porque hay muchas áreas en las que necesitamos ver con claridad. Pero si no estamos viendo con claridad en el momento, tú lo dijiste, activarnos a obedecer a Dios, hacer algo, adorar a Dios, buscar apoyo, leer, conectarnos con Dios mientras estamos ciegos y esa ceguera se va a ir abriendo, los ojos nuestros se van a ir abriendo, el Señor nos va a ir mostrando el camino. La realidad es que todos vamos buscando llegar a la eternidad. Amén. Ese es el propósito. Total, total.
Bueno, mis hermanos, Dios les bendiga. Dios les bendiga, hermanos, que descansen.